Hola, bienvenidos de nuevo. Continuamos con la actividad 4 del objetivo número 3, que es el de números enteros. Ya vimos entonces en la actividad anterior cómo se debe realizar una cadena de operaciones utilizando lo que se conoce como jerarquía de las operaciones, que dice que cuando tengo una cadena de operaciones primero se realizan multiplicaciones o divisiones y finalmente sumas o restas, teniendo el cuidado que si antes de eso hay operaciones entre paréntesis o corchetes o llaves, primero se deben realizar esas operaciones y después la propiedad que acabo de describir. Esa es la jerarquía de las operaciones. Ahora vamos a ver una pequeña introducción a lo que son ecuaciones. ¿Sale? Entonces, como hemos visto, hemos realizado un segundo paso de abstracción cuando representamos a un número cualquiera con una letra. Pero las letras no solamente nos sirven para representar propiedades de los números, sino también para representar algunas situaciones en donde tenemos alguna cantidad que desconocemos. Cuando nos planteamos una cuestión, una incógnita, generalmente usamos una letra para representar esa incógnita también. Vamos a ver un breve repaso de cómo empezamos a usar literales, por ejemplo. Para números enteros o números naturales hemos hecho ya ese paso de abstracción, de expresar con una letra, y usualmente usamos la letra n para representar un número cualquiera, ¿no? Y vimos, por ejemplo, cómo se escribían los números pares. Acuérdense que los números pares son 2, 4, 6, 8, 10 y esta sucesión de números sigue así, aumentando de 2 en 2. Es decir, el número par que sigue se obtiene sumando 2. El número par que le sigue a 10 es 12 porque 10 más 2 da 12. El siguiente sería 12 más 2, que es 14, y así continúa esta sucesión de números. Otra forma de obtenerlos es precisamente observando que son precisamente los múltiplos de 2. El primero, que es 2, se obtiene como 2 por 1. El segundo, que es 4, pues se obtiene como 2 por 2. El siguiente, que es 6, se obtiene como 2 por 3. 8 se obtiene como 2 por 4. Y así, cada número par se obtiene multiplicando un número por el número 2. Por eso, si n, con n estoy representando un número cualquiera, entonces un número par pues sería multiplicar n por 2. Por eso la expresión 2n o 2 por n, pues siempre, este número siempre va a representar un número par. Y de la misma forma vimos entonces cómo podíamos representar a los números impares. Los números impares eran, bueno, aquí me faltó poner, es el 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente, que si se fijan son precisamente los que están antes del número par. Por ejemplo, aquí iría el número par 4 y antes del 4 está el 3. El número par en el 6, antes del 6 está el 5, es decir, los números impares se obtienen al restarle 1 a un número par. Por eso, si 2n representa un número par y a este le resto 1, entonces me queda la expresión 2n menos 1, esta expresión representa siempre un número impar. Y este tipo de expresiones nos sirven precisamente para representar cuestiones en donde no sea directamente el valor de un número. Y entonces lo representamos con una literal, con una letra. ¿Sale? Entonces ya vimos y ya lo hemos trabajado en el objetivo anterior. Los números pares entonces se representan como 2 por n. Este símbolo representa siempre un número par y el símbolo 2 por n menos 1 representa siempre un número impar. Y otra vez tomen en cuenta qué es lo que más los revuelve. N no es que sea el número 2 o el número 3, sino n representa a un número cualquiera. ¿Sale? A veces damos ejemplos, por ejemplo, si n valiera 4, este número 2 por 4 pues estaría representando el número 8. Y este sería 2 por 4, 8 menos 1, 7. Entonces, si n vale 4, este está representando el par 8 y este está representando el impar 7. Pero son ejemplos, no es que n tenga ese valor. N representa un número cualquiera, el que sea. Ahora sí, veamos un ejemplo para entender cómo utilizamos ecuaciones. En este problema dice, la suma de tres números enteros pares consecutivos es menos 90 y me piden encontrar dichos números. Como les había comentado en alguna ocasión, resolver un problema, siempre pueden existir muchas formas de resolverlo. Por ejemplo, aquí podría yo directamente ponerme a buscar, como no es un número tan grande, menos 90, podría tratar de encontrar los tres números pares
y sumarlos hasta que obtenga yo el valor que quiero, que es menos 90. Esa es una estrategia, ¿no? Una forma de pensar. Otra forma de pensar que es menos aleatoria es precisamente usando ecuaciones, ¿vale? Pero esto es uno de los ejemplos donde se ven los diferentes tipos de pensamiento. Eh, Quizá aquí pareciera que el pensamiento más sencillo, la forma más sencilla de usarlo sería así, buscar los números y a ver hasta dónde, a ver cuál es el que me va a dar como resultado menos 90, ¿no? Pero este paso de abstracción que hemos hecho usando símbolos es una forma más directa de encontrar este resultado, porque es un procedimiento es un procedimiento sistemático en el que solamente hay que ir siguiendo los pasos y me da invariablemente con el resultado, que es precisamente lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces vamos a plantear esto con símbolos, ¿sale? Como tenemos que encontrar tres números pares consecutivos que al sumarlos den como resultado menos 90, pues hay que expresar entonces usando letras esos pares consecutivos. Entonces ya vemos que el primer par se escribe así como 2n. Entonces este sería el primero de mis números pares. Ahora, ¿cómo representamos el número par que sigue? Ya se los había puesto incluso en problemas del objetivo anterior. Recuerden que los pares van de 2 en 2, ¿no? O sea, el siguiente par, por ejemplo, el número par que le sigue a 4 es 4 más 2 que da 6. El siguiente número par a 12, pues es 12 más 2 que da 14. Y así va a ser siempre. El número par se obtiene siempre sumando 2. Entonces, si mi número par era 2n, entonces el número par que le sigue pues va a ser forzosamente 2n más 2. Entonces esta expresión 2n más 2 este es un número par que le sigue a 2n. Pienso un momento, ¿cuál va a ser, por ejemplo, el número par que le sigue a este? Pues le tengo que volver a sumar 2, ¿no? Entonces sería 2n más 2 más 2. Pero como 2 más 2 da 4, pues el siguiente número par sería entonces 2n más 4. Que es lo que tengo aquí representado. 2n más 2 será el número par. El que le sigue se obtiene sumándole 2, por eso el siguiente número par pues es 2n más 4. Por ejemplo, otra vez, n es un valor cualquiera. Si fuese 3, si n es igual a 3, ¿qué están representando estos símbolos? Entonces el primer símbolo era 2n, pero como n es 3, entonces este símbolo me estaría representando el 2 por 3, que es el 6. Entonces si n vale 3, este símbolo me está representando el número par 6. Este entonces va a ser 2n más 2, entonces va a ser 2 por 3, que da 6, más 2 que me da 8. Y este símbolo, el 2n más 4, sería entonces 2 por 3 más 4, es decir, 6 más 4, que es 10. Entonces fíjense que si n vale 3, el símbolo 2n, 2n más 2 y 2n más 4 representa respectivamente los números 6, 8 y 10, que como pueden ver son tres números pares consecutivos, el 6, 8 y 10 consecutivos, pues precisamente se refiere a que es el que sigue en la lista, ¿no? En la sucesión de números pares. Ahora sí, regresemos al problema. Ya tengo mis números pares que son 2n, el otro es 2n más 2 y el otro es 2n más 4. Y el problema me dice que al sumarlos el resultado me debe dar menos 90. Es decir, si tomo 2n y le sumo 2n más 2 y le vuelvo a sumar 2n más 4, el resultado, es decir, toda esta operación tiene que ser igual a menos 90. ¿Sale? Y entonces en este momento, al momento de poner este igual, esta expresión es lo que se conoce como ecuaciones. Es decir, una ecuación es una igualdad en donde hay literales. Y resolver esta ecuación, en general resolver una ecuación se refiere a encontrar el valor de n, el número que debo de colocar aquí en vez de n, para que esta igualdad sea verdadera. Y en este caso, antes de hacerlo, pues hay que simplificar. Fíjense qué es lo que tengo de este lado, del lado izquierdo de la igualdad. Tengo, por ejemplo, aquí 2n más 2n más 2n. Piense que son naranjas. Tengo 2 naranjas más 2 naranjas más 2 naranjas, pues tengo 6 naranjas, ¿no? Y aquí tengo un 2 y un 4, pues voy a tener entonces en total 6. O sea, esta expresión se puede simplificar. Y entonces si simplifico, como decía, tenía yo 2n 3 veces, pues en total tengo 6n's. Y tenía yo 2 más 4, pues en realidad es 6. Es decir, la expresión anterior se simplifica como 6n más 6 igual a menos 90. Y aquí se resuelve como les han enseñado usualmente. Este 6, que está del lado izquierdo de la igualdad, acuérdense que siempre se parte de donde está la igualdad,
el 6 está a la izquierda, entonces lo vamos a mover a la derecha. Como aquí tengo el símbolo de más, pasa a este lado con el símbolo de menos, que aquí es como lo escribo. Entonces me queda 6n es igual a menos 90 más menos 6. Ahora, el siguiente paso es, este lado lo simplifico, es una suma de signos iguales, se queda su signo y se suma, 96 me da 96. Entonces el resultado de menos 90 más menos 6 es menos 96. Y finalmente aquí, acuérdense, otra vez estoy partiendo de la igualdad. En el lado izquierdo tengo 6n, quiero que me quede solo el valor n, entonces el 6 que está multiplicando la n pasa del lado derecho dividiendo. Entonces este 6 se mueve acá dividiendo, por eso me queda que n vale menos 96 sobre 6. Que si hacen la operación, otra vez acuérdense leyes de los signos, menos entre más da menos, y 96 entre 6 da a 16. Entonces el valor de n es menos 16. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque no me pedían el valor de n, sino el valor de 2n, porque quería yo los números pares. Entonces 2n, como ya encontré que n es menos 16, entonces 2n es 2 por menos 16. Y otra vez acuérdense de la ley de los signos, más por menos da menos, y 2 por 16 da menos 32. Entonces este es el primer número par. El siguiente número par es 2n más 2, que va a ser entonces menos 32 más 2. Acuérdense, suma de signos contrarios, se queda el signo del más grande, que en este caso es menos, y se resta, 32 menos 2 me da 30. Luego la otra expresión 2n más 4, que va a ser 2 por menos 16 más 4. 2 por menos 16 es menos 32, este más 4 lo vuelvo a copiar, y luego menos 32 más 4, otra vez es suma de signos contrarios, se queda el signo del más grande, que es menos, y se hace la resta, 32 menos 4 me da 28. Y entonces ahora sí, ya tengo mis números pares. Uno era menos 32, el otro era menos 30 y el otro menos 28, que son pares consecutivos. Y si ustedes hacen la operación, si hacen la suma de menos 32 con menos 30 con menos 28, pues ven que en efecto el resultado da menos 90. Vamos a ver un ejemplo más. Ahora aquí me dicen en este problema que encuentro tres números enteros impares consecutivos, tales que su suma sea igual a menos 57. Entonces, a diferencia del problema anterior, ahora me están pidiendo impares consecutivos. Acuérdense que al principio del video puse cómo eran. Los números impares son de la forma 2n menos 1. Entonces, este representa un número impar. Y ahora piense cómo serían los impares que siguen. Los impares, si recuerda, también se obtienen de 2 en 2. Entonces, el impar que le sigue a este debe ser este mismo, pero sumándole 2. Lo pongo aquí, sería 2n menos 1 más 2. Y aquí este 2n pues lo dejo igual. Y aquí tengo este menos 1 más 2. Acuérdense, suma de signos contrarios y queda el signo del más grande, que sería positivo. Y 2 menos 1 me da 1. Entonces el impar que le sigue a 2n menos 1 es 2n más 1. Ahora, ¿cuál es el impar que le sigue a 2n más 1? Pues lo tengo que volver a sumar 2, que es lo que escribo aquí abajo. 2n más 1 más 2. Este 2n pues se deja igual y 1 más 2 me da 3. Entonces mis impares consecutivos pues van a ser 2n menos 1, luego 2n más 1 y luego 2n más 3. Y ahora sí me piden en el problema que el resultado de sumarlos me dé menos 57. Por eso aquí abajo escribo el primero, 2n menos 1, luego le sumo el que le sigue, que era 2n más 1, y le sumo el que le sigue, que era 2n menos 3, y esto me tiene que dar igual a menos 57. ¿Sale? Y entonces con esta expresión ya representa el problema. Este es un impar, el impar que le sigue, el impar que le sigue, lo sumo, y el resultado debe ser igual a menos 57. Y hago entonces exactamente, ya que obtuve esta ecuación, hago el mismo procedimiento de hace un rato. Primero simplifico, tengo 2n, 2n y 2n, vuelvo a tener 6n. Luego tengo aquí 1 menos 1, se hace 0, entonces me queda 3, entonces voy a tener la ecuación 6n más 3 igual a menos 57, que es lo que ya escribí en esta parte de acá. ¿Vale? Porque vuelvo a repetir, tenía 2n, 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 pues me quedan 6n's. Tenía menos 1 más 1 se hace 0 y 3, pues me queda 3. Entonces ya se me simplifica la expresión, me queda como 6n más 3 igual a menos 57. Y esta ya la saben resolver. Parándome en la igualdad, quiero dejar solamente del lado izquierdo a la n. Entonces primero muevo este más 3, que entonces va a pasar de este lado restando. Entonces este 6n se copia ya solito, así. Luego se deja al igual. Este se vuelve a copiar y este que es el que moví lo pongo, pero como estaba sumando pasa restando.
Y este lo simplifico, menos 57 menos 3, se queda el mismo signo y se suman, 57 y 3 da 60. Entonces ahora me queda la expresión 6n igual a menos 60. El 6 que está multiplicando la n lo paso de este lado dividiendo. Y entonces me queda que n vale menos 60 sobre 6. Y otra vez de los signos, menos entre más da menos, y 60 entre 6 pues da a 10. Y entonces, como en el caso anterior, n vale menos 10, pero mis números no era n, sino mis números que quiero es 2n menos 1, 2n más 1 y 2n más 3. Entonces, vuelvo a copiarlos, pero ahora en lugar de la n ya sé cuánto vale, que es menos 10. Entonces lo que copio acá, el primero es 2n menos 1, entonces va a ser 2 por menos 10 menos 1. Ahora, 2 por menos 10, más por menos, menos, 2 por 10, 20. Entonces sería menos 20 menos 1. Es el mismo signo, se deja y se suman. Entonces me queda menos 21, que es un número impar. El siguiente va a ser igual, nada más que ahora en lugar de menos va a ser más 1. Entonces va a ser menos 20 más 1. Signos contrarios, se queda el signo del más grande, que es menos. Y luego se restan 20 menos 1, pues 19. Y el siguiente número impar, que era 2n más 3, entonces va a ser 2 por menos 10 más 3. Luego 2 por menos 10 me da menos 20, y menos 20 más 3, suma de signos contrarios, se queda el signo del más grande, que es menos, y se resta 20 menos 3, menos 17. Y entonces se fijan, aquí ya tengo mis números impares consecutivos, menos 21, menos 19 y menos 17. Y si lo suman, menos 17 más menos 19 más menos 21, el resultado en efecto verán que es igual a menos 57. ¿Vale? Espero que se haya entendido. Como tarea les queda resolver dos problemas que son prácticamente iguales. En el primer problema me dicen la suma de dos números enteros consecutivos es menos 17. Aquí ni siquiera me están diciendo que sean pares o impares, sino enteros. Acuérdense, un entero se denota con una letra, por ejemplo podría ser n, y el consecutivo pues es el que sigue. El número que sigue se obtiene sumando 1. Entonces el primer número sería n y el siguiente número entonces tendría que ser n más 1. Y entonces como me dice que lo sume y el resultado me debe dar menos 17, entonces tengo que esta expresión se plantearía como n más 1 igual a menos 17. Y ya nada más la resuelve. El segundo problema dice la suma de dos números enteros pares consecutivos es 34. Ahí sí me están diciendo entonces que uno es par, pero ya vi cómo es un par es 2n, el que le sigue, el consecutivo, ya vi que es 2n más 2. Entonces me dice la suma y entonces va a ser 2n más 2 y eso me tiene que dar igual a 34. Y ahí ya planteé mi ecuación y otra vez ya nada más la resuelvo. Entonces intenten resolver estos dos problemas. Si tienen alguna duda me escriben por el chat del Classroom. ¿Sale? No olviden subir todas sus tareas porque con base en eso yo pongo las asistencias. Muy bien, con eso terminamos por